¿Qué implicancias internacionales tiene este informe? ¿En qué afecta al gobierno de Nicolás Maduro? De eso vamos a conversar ahora con el analista académico y doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, que nos acompaña aquí en los estudios de Tele 13. Bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gilberto. Veamos algunas de las frases que dijo Bachelet en su informe. Primero, veamos aquí en nuestra pantalla. Las autoridades, lo que dice la alta comisionada es que las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes. Gilberto, ¿se entiende entonces que para la ONU lo que está viviendo Venezuela no es consecuencia de las sanciones ni de las medidas externas como acusa Maduro? Sí, lo que está diciendo es que hay una crisis humanitaria evidente y reconocida por todos y por lo tanto está justificando la presencia de un equipo de avanzada del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Naciones Unidas al interior de Venezuela. Y que, por supuesto, si seguimos el tenor, básicamente la idea, hay una crisis humanitaria que podría estar siendo agravada por las sanciones económicas que se han impuesto contra Venezuela, pero que en ningún momento la causan. Por lo tanto, con eso justifica la presencia, cuidando el lenguaje diplomático, como veremos más adelante. También dicen en otra parte que hay 1 millón de niños que han dejado de ir a la escuela porque sus padres no pueden darles desayuno. Y eso debido a que los planes de alimentación escolar también han colapsado. ¿Eso podría dar pie de alguna manera para que se le pidiese a Maduro obligarlo a recibir ayuda humanitaria o es imposible? Eso y también en temas de deficiencias en área de salud o una serie de otras cuestiones que se van constatando en todo el texto. De cualquier forma, hay que decir, en septiembre y antes fueron lanzados algunos textos que decían que era necesaria la ayuda humanitaria. Pero también tengo que decir con mucha claridad que la ayuda humanitaria, la que está pensando Naciones Unidas, se entrega a través de los canales pertinentes, que son el Programa de Alimentos de Naciones Unidas o Cruz Roja Internacional. La ayuda humanitaria en conflictos internos no es entregada de Estado a Estado, sino que va por intermediación. Eso lo podemos ver en los más variados conflictos. Cuando vemos otras situaciones como desastres naturales, ahí es de Estado a Estado. Por lo tanto, insisto, lo que ha dicho Naciones Unidas en septiembre, a lo que ha dicho ahora es coherente. Es necesario el acceso a la ayuda humanitaria, pero por canales internacionales previstos por la sociedad internacional. Ahora, Gilberto, revisemos tal vez la parte más dura del informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Vamos a verlo aquí en nuestra pantalla. Dice: mi oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación. ¿Qué implicancias tiene esto, lo que está diciendo la alta comisionada, que lo hace en términos durísimos? ¿Esto podría tener alguna consecuencia? ¿Podría obligar a tomar alguna medida al gobierno de Maduro? Bueno, de luego lo que está tratando de decir, en buen castellano, es: existen violaciones a los derechos humanos graves en Venezuela. Hay evidencia al respecto y por lo tanto el equipo va a constatar in situ qué tipo de violaciones son y cuál es su cuantía. Habla de un número, más de 300 desde el 2017 a la fecha, e incluso solo en enero habla de 37. Por lo tanto, en ese contexto, y a continuación también habla de que el espacio democrático se ha ido reduciendo. Es una forma de decir que es un gobierno autoritario, pero cuidando el lenguaje. Tenemos que entender... Sin decir que es una dictadura. Sí, pero lo dice de una forma diplomática. Por favor, esto no es solamente la tercera ola democratizadora en Latinoamérica. Esto es Naciones Unidas. 192 o algo más de estados, de los cuales no todos son democráticos, algunos bien relevantes como China, sí, claro, que no es una democracia. Por lo tanto, el lenguaje es muy importante porque Naciones Unidas tiene que dar señales de imparcialidad para en algún momento entrar a ser quizás un facilitador de negociaciones. Ahora, cuando yo pregunto por las consecuencias, porque uno podría decir, esto se podría quedar en esta expresión durísima, pero quedar ahí, en un texto escrito, ¿podría realmente tener una consecuencia concreta que se produzca un cambio de lo que está ocurriendo en Venezuela? Bueno, hay varios canales. Esto puede servir de alguna manera para ilustrar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que hay que decirlo, está dominado también no solamente por el derecho a veto de Estados Unidos, sino que los aliados de Maduro. Entonces probablemente no va a haber una resolución unánime. Pero también puede servir a otros canales incluso para fortalecer otras opiniones. A mí me parece que esto va en dirección a lo que es una futura negociación política, que lo dice al final del texto. La solución es política, no es a través de la fuerza o intentos de fractura en las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto,
se está reservando la posibilidad de que Naciones Unidas actúe como un facilitador a través de diversos mecanismos. Puede ser el Grupo Contacto Montevideo, que también es auspiciado por la Unión Europea, u otro. Pero es muy importante esto. Esto está conversado con el secretario general de Naciones Unidas, que es Guterres. La expresidenta Michelle Bachelet hoy no se manda sola, ni es jefa de un Estado como algunos pretenden. Por eso, ella es parte y por lo tanto tiene que estar en consenso con el Secretariado General. Por eso, y para terminar y muy brevemente, porque la oportunidad también aquí ha sido muy criticada en algún instante respecto de cuándo tendría que pronunciarse y cuándo no. Por lo tanto, al ser un organismo internacional y al hacerlo hoy día y con esta manera muy durísima en que habla el texto, ¿tenía otra posibilidad Michelle Bachelet como alta comisionada de hacerlo antes o estos eran los cronogramas que habían? Yo tengo la impresión de que más allá de la dilación de un tiempo que tal vez podríamos concordar que podría haber sido un par de semanas antes, a partir de las muertes de enero, podríamos decir febrero, pero básicamente ha seguido la ruta y el cronograma de Naciones Unidas y este es el estilo. Cuando dice que se trata de un gobierno que está de alguna manera reduciendo el espacio democrático, está diciendo que es un gobierno autoritario, que es lo que todo el mundo sabe. Yo y todas las personas que entienden algo de política saben que esto es un gobierno autoritario. Lo que pasa es que en el lenguaje de Naciones Unidas tiene que ser con mucha cautela porque hay distintos estados, distinta naturaleza. Y yo creo que acá el tema es que se está desestabilizando también la región, como lo dice el texto. Y por eso es importante entrar a un mecanismo de facilitación de diálogo. O sea, no es un texto debilucho, como dijo en mi opinión, uno de los líderes de la oposición, del oficialismo. Está lleno de oportunidades y a partir de esto vamos a ver qué hace el grupo el grupo de avanzada, del equipo de avanzada que hay de Naciones Unidas, y sobre todo esto es una manera de decir también, por favor, no cercenen la posibilidad de este grupo de contacto, de avanzada de Naciones Unidas para conversar con quien quiera. Es también una forma de resguardarse frente al madurismo, que sabemos también que es cierto lo que se ha dicho. Hay problemas de libertad de expresión, hay problemas de violaciones graves y masivas de los derechos humanos, existen. El tema es cómo solucionarlo. Y la medida que está tomando Naciones Unidas, en sintonía con Uruguay o la Unión Europea, es a través del diálogo. A mí me parece que esa es la mirada si queremos estabilizar la zona. Gilberto Aranda, muchísimas gracias por estos minutos de conversación aquí en Tele 13. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches.